¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Economía en la Educación, en el cual hablaremos sobre la educación capitalista. Para empezar, hablaremos sobre la educación capitalista. ¿Qué opinas tú, Brittany, sobre esta educación? Yo opino que esta educación está muy centrada en crear a personas que no tienen como su propio criterio o su propia perspectiva de acerca de la educación o de la escuela, porque siento que los están como que más bien entrenando para seguir estando en el mercado laboral. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo pienso que en la educación capitalista lo que te hace es educarte para poder estar dentro del medio del mercado laboral, lo cual hace que en vez de darte como una educación basada entre jefes, entre trabajadores, pero hay dos tipos de trabajadores, más bien los que son el proletariado y la burguesía. ¿Y ustedes qué piensan sobre esta educación capitalista? Pues sí, como claramente se ve que la educación capitalista dice que es formar personas. Se entiende como que una institución social en donde pues se reproducen esas condiciones de que un trabajador puede llegar a aprender varias cosas. Sí, a mí lo que más me llama la atención es como que se adaptan al sistema en el cual buscan el formar este tipo de personas, tipo, los están generando con una conciencia en el cual los quieren formar, solamente con un objetivo, el cual es producir. Entonces yo creo que este es el fin de esta escuela, ¿no? El que produzcan y el que ese es su principal objetivo, el que producir, producir y producir. Y muy bien, Sí, pues, ujú, sí. siento que esto se basa más que nada a crear a personas que no sean conscientes de lo que en realidad buscan, sino que nada más estén como con la regla o las creencias de que solo lo que se basa en estudiar para trabajar es lo único que deben de hacer más, no bien, no los dejan como que tener sus propias metas o objetivos en los que puedan, no sé, eh, como tener un pensamiento crítico acerca de lo que ellos quieren. Sí, como que se limita mucho a esto. Sí. Para seguir en esta presentación, vamos a hablar un poco de lo que es el origen de esta misma educación capitalista, en el cual vemos un poco en estos diagramas lo que es pues el origen principalmente. A mí me llama mucho la atención sobre cómo es un diagrama o cómo es un mismo ciclo en el cual pues va de los trabajadores a los disciplinarios, a los obedientes y así sucesivamente con un mismo fin que como ya lo comentábamos pues es como pues el generar algo. Y algo que más me llama la atención es como que hay un jefe, el cual pues va tipo a explotar o va a tener sus trabajadores. ¿Ustedes qué opinan? El capitalismo creo que surge en la era de la revolución industrial, cuando mucha gente del campo empezó a mudarse a la ciudad para buscar trabajo, empezar a trabajar en las fábricas. Y sí, como se menciona, los trabajadores son obedientes, son puntuales y disciplinarios. Como vemos hoy en día en las fábricas, un trabajador solamente recibe la orden del patrón o del supervisor, en la cual pues solamente lo va a hacer como siempre se ha hecho, o sea, siempre se podría decir como que es una actividad tradicionalista. Sí, y más porque este tipo de educación, este tipo de escuela se organiza tipo una empresa en donde el maestro tiene que cumplir como el rol del jefe, que quien es el que manda a los estudiantes, a lo cual los estudiantes cumplen el rol del trabajador y el conocimiento de ellos se entrega a través de una mercancía. Ese es el conocimiento en este tipo de educación, que es a base de una mercancía. Y pues las calificaciones se toman como una medida de productividad.
Entonces, esta escuela capitalista es más en el centro laboral, que como dice mi compañero, se desarrolló en el capitalismo industrial, a lo cual se empezó a necesitar trabajadores que sean disciplinarios, que sean puntuales y que sean muy obedientes en este tipo de educación. Creo que no se te escucha, Brittany. Así. Como se está viendo de que ellos los educan como trabajadores, la educación y las escuelas todavía siguen teniendo algo de ser capitalistas, porque por ejemplo, que les piden ser puntuales en las escuelas, ya sea desde el kinder hasta secundaria o preparatoria, cualquier grado de educación, tienen un horario de entrada y un horario de salida. También tienen que ser obedientes porque si no les ponen castigos, no los dejan salir o les ponen reportes y disciplinarios, pues tienen que comportarse como deben de ser, que es como cuando los trabajadores van al trabajo, a sus trabajos y si llegan tarde les quitan parte de su sueldo o si tienen algún problema también se les disciplina con un reporte o un castigo quitándoles días de trabajo puntuales, pues también tienen que llegar a tiempo del trabajo. O sea, todo esto se sigue viendo en las escuelas. Sí, como lo menciona la compañera, pues nosotros como estudiantes pues tenemos que acatar las reglas, los reglamentos de la escuela, o sea, o igualmente del salón, cumplir con las tareas, entregar a tiempo todas las actividades. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Y pues así, inconscientemente, pues así nos educan. Y así va siendo también como la educación, capitalista, inconscientemente, pienso yo. Y pues ahora vamos a pasar también a hablar un poco de la importancia de este modelo, que pues va siendo un poco en este grama, que lo resumimos en 3 puntos. ¿Qué opinan ustedes? Fíjate que la importancia de este modelo es que en la educación capitalista lo que se ocupaba era competencia, lo cual es que los estudiantes deberían de superarse individualmente, no es necesario trabajar en equipo, a lo cual lo que ellos buscaban es que cada quien se superara de una manera en lo que se pudiera competir de un estudiante a otro. En el caso de la eficiencia es que buscaban como que tuvieran más rendimiento para que pudieran usar el tiempo y los recursos de una mejor manera para que valoraran las cosas rápido y correctamente. Y en el caso de la productividad, los estudiantes deberían de aprender para que para poder ellos a brindar el conocimiento, las habilidades que ellos vayan agarrando, perdón, en este tipo de educación. Sí, yo siento que esta forma de ver la educación capitalista está en una forma, por así decirlo, incorrecta, porque el trabajar individualmente, o sea, sí tiene sus beneficios, pero a la vez también se necesita de saber trabajar y cooperar con más personas o hacer trabajos en equipo y no todo tratarse de individual. Si se basa todo en competencias y el individualismo, no se avanza para poder lograr lo que se quiere. Siento que esto está un poco mal o mal planteado para las personas. ¿Ustedes qué opinan? Creo que a veces por ejemplo, se puede trabajar individualmente, pero aparte también se puede trabajar grupal, porque pues a veces necesitamos ayuda de alguna persona para pues, poder realizar algún trabajo. Pues por eso, con eso, pues se puede llegar a producir un buen trabajo, sí, un buen trabajo. Sí, fíjate que a mí me gusta más la idea de que todo hacerlo en equipo, no hacerlo individualmente, no ser una competencia de alguien, sino ser como que bueno, no uno mismo en sí, pero o sea, trabajar en equipo, que podamos llevarnos bien y no tratarlo como una competencia, porque pues ese no es el caso es que todos podamos, en este tipo de educación, todo se pueda bien y no tratarse como que de yo competir contra quién para ver quién es mejor o cosas así. Entonces es el caso en el que no me llama o no me gusta mucho la parte de la importancia de este modelo, porque siento que no se debería de ser de esa forma, sino todos trabajar iguales, todos trabajar en equipo
y que para que todo sea bien, para que todo podamos llevarnos de una mejor manera y no estar en competencia cada rato. Sí, y algo a mí que me llama la atención acerca de esto, de esta importancia, resumida en 3 puntos, es que pues a fin de cuentas se va volviendo como individual, ¿saben? Porque pues la competencia, pues te estás compitiendo contra alguien más, no contigo mismo, siento yo. Entonces, en cierta parte sí contigo mismo, pero es más hacia otra persona, no individualmente. En la productividad, pues estás generando algo para esto mismo, para producir, para generar, para producir algo en el cual suene como eficiente y se lo muestres a los demás y sea algo bueno. En eficiente, pues creo yo que va de la mano de la productividad, porque pues cuando eres productivo, creo que generas algo eficiente y al momento de de ser productivo, pues y así igual vas teniendo esa misma importancia en estos 2 puntos y también pues en la competencia que se va generando poco a poco. Y pues pasando también un poco ya al siguiente punto, pues hablando ahora sí un poco más relacionado un poco de la educación capitalista, son los funcionalistas que creían. Pues principalmente vamos a hablar un poco acerca de Marx y de Boulevard y Stablet. ¿Ustedes qué dicen o qué opinan de ellos? Marx Fíjate, cree, síguele, tú continúa. ok. Marx decía que se dividían en dos grupos, el proletariado y la burguesía. La burguesía, pues, son gente que era de clase alta, son los que mandaban y son los que ponían la orden. Y el proletariado, pues, son las personas los que trabajaban, o sea, los que llegaban a producir todo eso. Sí, claro. Y bueno, en este caso lo que es Baudelot y Stablen, que estos son dos sociólogos del siglo XX, que lo cual estaban en contra de los funcionalistas, porque los funcionalistas decían que para tener una educación de este rubro, educación capitalista, lo que se hacía era transmitir valores, pero lo cual no era cierto. ¿Por qué? Porque en el caso de la educación capitalista, lo que se hacía era dividirse en dos tipos de clases sociales, en los cuales los burgueses tomaban como que las clases para poder mandar y el proletariado utilizaba también clases, pero era como más para obedecer. Entonces, por esto, estos dos autores, Baudelot y Stabler, estaban en contra de los funcionalistas. Estaban más en la rama de Marx, lo cual él consideraba que la educación capitalista era base de clases sociales. Creo que no se te escucha otra vez, Brittany. Ay, perdón. En pocas palabras, Marx quería que se hiciera como que muy notoria la línea entre las personas que te van a mandar y lo que tú vas a venir a hacer, por así decirlo, aquí al mundo. Si tú no naces en una familia adinerada o una familia que tenga poder, tú vas a ser parte de las personas que son trabajadores, más nunca vas a llegar a ser jefe, que era lo que ellos querían dar a entender, que si no tenías una buena economía o una clase social alta, tú nunca ibas a pasar de trabajador a jefe. Y, o sea, los jefes siempre eran los que iban a tener poder sobre ti, mientras tú siguieras con el mismo objetivo que te están creando en las escuelas para seguir obedeciendo a gente que tú no puedas, como por así decirlo, enfrentar porque no tienes tu propio criterio sobre lo que quieres hacer. Pero Sí, ¿qué, pues yo, ajá, perdón. ¿Pero qué piensan ustedes de que, por ejemplo, una persona que esté, o sea, como se le puede conocer como el proletariado, que no crezca, o sea, ¿creen ustedes de que sí es aceptable a que llegue a un alto rango o no? Yo digo que sí es aceptable, pero muchas veces como que se tiene esta visión negativa en que no. O a lo mejor y por eso mismo de que pues tú eres, o vaya, es muy etiquetado de que pues tú eres de esta clase y no lo vas a llegar a hacer. Pero yo creo que siempre y cuando sí se puede. Creo que lo imposible no es un concepto aquí, sino que pues yo creo que sería posible hacerlo. Sí, Yo fíjate que siento, tú, Brittany, sí,
Si quieres seguir o no sé si quieres que siga yo. Ok, bueno, fíjate que yo siento que no estaría difícil, pero en este caso de la educación capitalista es más base a lo económico. O sea, quien más tiene es quien más puede. Entonces siento que no sería imposible, pero sí tendría que trabajar muchísimo más para poder llegar a ser alguien más, o sea, más como los burgueses o así, porque aquí, o sea, los burgueses, los que van al TEC o los que van a escuelas de dinero, esos se preparan, pero para seguir con las empresas de sus papás, con las empresas de los que tienen dinero. Entonces, en este caso, los que van como a escuelas más bajas, lo que se hace es que a ellos los preparan, sí, tienen una carrera, los preparan para poder estar en el medio laboral, pero a ellos los preparan más como para obedecer, no para tener el mandato de alguien hacia arriba. Entonces, siento que no estaría imposible, pero sí estaría un poco más difícil en la trayectoria que él tenga para poder tener o aspirar a ser un poco más grande o así. Brittany, ¿quieres comentar algo? Pues es que prácticamente quería decir lo que ella dijo, de que no sería imposible, pero a la vez sí, porque las personas que están llevando una educación capitalista prácticamente se les está haciendo un lavado de cerebro donde les están diciendo que solo ellos pueden obedecer a las personas, más no pueden llegar como que a dar un paso en grande para llegar a tener una economía estable o una clase social más alta que las demás personas. Entonces, al momento de estarles lavando el cerebro de que tú solo vas a tener el rol de venir a trabajar a una fábrica, vas a tener que cumplir, vas a tener que ser disciplinario, también como que se les cierra todo el mundo o las ideas, o por así decirlo, las metas de lo que quieren lograr. Entonces, todos son como de que todos están saliendo con el mismo pensamiento y pues ya no piensan en lograr algo en grande. Sí, completamente de acuerdo. Igual siguiendo esta línea de los orígenes de la educación capitalista, pues ahora sí vamos a pasar un poco hablando de lo que ya estamos hablando hace un momento, en que la escuela no es ni única ni unificadora. Ahora sí hablando en torno a estos principales dos conceptos, lo que es la burguesía y el proletariado. Y pues vamos viendo un poco lo que es la red primaria y profesional. En lo que vamos viendo, ahora sí como lo comentamos ahorita, que son los profesionales, pues vemos un poco más en lo proletariado y en la red secundaria y superior, que es la burguesía. ¿Ustedes qué opinan acerca de estos temas, de estos conceptos o estas ideas? Bueno, Ana. hace rato, como lo comentábamos, la red proletariado, perdón, es lo que más básicamente es que ellos los preparan para trabajos manuales. O sea, los enseñan a obedecer, los enseñan a aceptar el sistema que ellos tienen y a aceptar que hay alguien arriba de ellos que les está poniendo reglas y que las tienen que aceptar de cualquier manera. Y pues en la red de la burguesía, como comentábamos hace rato, que a ellos los preparan para que sean los futuros dirigentes o para que ellos seas quienes, sean quienes mandan al proletariado. Rogelio, Brittany, ¿algo que gusten comentar? Pues dice que unificadora, pues quiere decir que es la unión de o sea, se divide, que se unen los ciudadanos, estos por los mismos valores de que, por ejemplo, Baudelot y, ay, ¿cómo se llama? Este, Stablet decían que los trabajadores o que las personas que eran los proletariados tenían ¿cómo se dice? Los valores nacionales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sí, pues vemos un poco acerca de lo que también vemos en la imagen, pues como es principalmente la burguesía, que es tipo el señor rico, y el proletariado, que es la persona que está trabajando. Viendo un poco más acerca de estos conceptos. Pasando también a la siguiente diapositiva, hablando cómo es el instrumento ideológico, el cual vemos estas principales características en una escuela
pues, capitalista, en el cual vemos acerca de 6 características. Bueno, esto es un poco resumido a lo que ya estuvimos platicando anteriormente, a lo cual que es una escuela de competencias, lo cual en esto no se puede hacer como individual, perdón, no se puede hacer en equipo, sino se puede hacer individual. Hay diferencia de clases, a lo cual es el proletariado y la burguesía. Y pues bueno, encajar en el sistema, lo cual es encajar en el trabajo, encajar en lo que tú sabes que tienes que hacer, encajar en que tú sabes que tienes que seguir reglas, en este caso el proletariado. También está la de forma de pensar, a lo cual no solamente aquí en este caso les enseñaban lo que es las matemáticas o la historia, sino lo que les enseñaban es a pensar y comportarse dentro del área laboral. O sea que volvemos a lo mismo, que solo son personas que son entrenadas para, por así decirlo, ejercer su conocimiento en el campo laboral, que solo sean como un trabajador más, que salgan con ese pensamiento. Sí, pues igual y viéndolo en algo un poco más educativo, pues lo podemos ver fácilmente cómo es la distinción entre pues las escuelas, ¿no? Entre una educación privada y una educación pública. En una educación de paga y en una educación que pues es de bajos recursos, ¿saben? Principalmente por esto mismo que hablábamos de que a lo mejor y en una educación privada pues los van a preparar para ser líderes, para ser algún director, para ser profesionalmente más, por así decirlo, más preparados. Y en una educación pues que no es así de este nivel, pues sí se va a hacer como que un poco no tan así, se va a preparar de diferente manera, en el cual sí va a haber, como vemos aquí en características, pues algo de diferencias de clases, en cosas materiales, que es como se va a ir viendo en estas escuelas también, y pues también en cómo encajan, no solamente en el trabajo, sino también en la sociedad de cómo van a ser pues bien vistos en torno a estas diferentes de clases sociales, por así decirlo. ¿Ustedes qué dicen? Sí, más fíjate que en este caso, en lo que es la clase capitalista, me da más la opción de que en estos dos últimos conceptos, que es el que más tiene cosas materiales, es el que más progreso tiene y el cual es más feliz. Porque entre más tienes, más eres mejor y más, tienes más posibilidades de subir de como de ascenso o subir de que a otro tipo de nivel. Exacto. Y pues ahora, creo que de nuestra parte ya sería todo en esta presentación. Pues igual invitando un poco más, a mí lo que más me llamó la atención acerca de esta clase, igual un poco a reflexionar, es cómo es que pues se realiza esta educación de estos principales objetivos, tanto como de la parte de un docente, tanto como del estudiante, cómo es que se va desarrollando esta educación capitalista, cómo es que se va generando, y no solamente en la educación, sino también pues en el mundo. ¿Ustedes qué piensan? Sí, más porque es en la educación que más estamos. O sea, es en la educación en la que nosotros estamos, nos están enseñando más bien en donde nosotros tenemos que obedecer, bueno, el proletariado en este caso y el burgués el tener que mandar. Entonces, es en la educación que más vivimos nosotros. De hecho, yo nunca, o sea, nunca había puesto atención a esto de la educación capitalista. La verdad es un tema que nunca, pues, me había llamado la atención investigar o que haya escuchado eso. Pero si nos damos cuenta, es algo que a la vez es muy notorio porque cuando estás en la secundaria o en la primera, ya sea cualquier lugar, cualquier, em, ay, ¿cómo se dice? Cualquier educación. Cualquier educación básica, te ponen tu propio horario, tu propio reglamento, te piden un reglamento, una vestimenta, como los trabajadores que tienen su uniforme de trabajo. De hecho, también dicen que el timbre que suenan cuando sales a receso o cambias de hora de clase es como el timbre que
que suena en las empresas cuando ya se va a cambiar de turno o cuando ya es la hora a lo mejor de la comida o algo así. Entonces todavía se sigue viendo todo eso al momento de que te impongan un uniforme, te pongan un reglamento, te pongan un horario de educación, también en la forma en la que el maestro estaba arriba de ti, como si fuera algo de la burguesía y tú fueras el proletariado, o sea, el maestro siempre está a un frente, o sea, un paso más grande que tú, y en eso también es como de que obviamente se le debe dar el respeto la atención que se merece al maestro, pero si nos damos cuenta es como si fuera, o sea, prácticamente él es el jefe y nosotros somos los trabajadores y seguimos teniendo una educación capitalista. Yo siento que esto todavía no se ha acabado. Pues sí, pues entender este tema pues es un poquito complejo porque pues como dice la compañera, anteriormente pues se veía que o se ha visto en las escuelas que pues existen reglas, reglamentos por parte del maestro, por parte de la misma escuela que te impone, entonces al no saber esto o no conocer sobre la escuela capitalista, pues no sabes, o sea, no te das cuenta de que es eso, como que te guía para formarte como una persona que puedas llegar a trabajar dentro de una empresa, dentro de una escuela y formarte como un profesional. Sí, pues completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen, así complementando lo que es este tema acerca de la educación capitalista. Y pues ya para cerrar, sería toda nuestra parte. Y pues hasta aquí este video y esperemos que les haya gustado. Hasta pronto.